Continuamos con nuestra serie, la cual hemos titulado El principio de la iglesia. Y la hemos basado toda la serie en el libro de los Hechos. Ahora, el domingo pasado fue un domingo inolvidable, un domingo sumamente especial en el cual tú y yo pudimos ver de primera mano algo que ocurría desde la iglesia primitiva, desde la primera iglesia. Las personas escuchaban el mensaje de Jesús. Esto no es nuevo. Tenemos miles de años en los cuales la palabra de Dios ha sido predicada. Pero en ese entonces, cuando fuimos a Hechos capítulo 2, vimos cómo Pedro guió a estas personas. Les habló acerca de Jesús. Y es ahí donde las personas reconocían su necesidad de Dios. ¿Alguien aquí está necesitado de Dios? Todos tenemos una necesidad de Dios y el domingo pasado vimos ese mensaje. Ellos reconocieron su necesidad de Dios y le hicieron la pregunta a Pedro y los apóstoles: ¿qué es lo que debemos hacer ante esto que estamos sintiendo? Y entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, acuérdate que no era el mismo Pedro que Jesús había invitado a seguirle, era un Pedro ahora transformado, lleno del Espíritu Santo, y él les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Ante esto las personas guiadas por Dios lo hicieron. Y en Hechos 2 pudimos ver cómo más de 3,000 personas tomaron este paso de fe, de obediencia, de bautizarse. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y ahora en el versículo 42 de Hechos 2 comenzamos a ver cómo comenzó a ser esta vida de la iglesia primitiva. De hecho, la Reina Valera coloca un título que ha sido agregado ahí a este pasaje llamándole así: la vida de los primeros cristianos. Y si tú y yo queremos ser una iglesia alineada a la palabra de Dios y alineada a la iglesia que Dios formó, debemos examinar cómo era la vida de estos primeros cristianos. Por eso, acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 42. En la semana pasada vimos hasta el 41. Si te perdiste el mensaje, puedes verlos en nuestro canal de YouTube de Church at Jersey Villas. Pero hoy vamos a comenzar en el versículo 42. Y Hechos 2, 42 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas personas que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Luego dice el siguiente versículo: entonces sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, di conmigo, los que habían creído. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, nuevamente esta palabra, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Cuando alguien me pregunta: pastor, ¿por qué es tan feliz con la comida? Es porque es bíblico. Estas personas, yo he estudiado la vida de los cristianos y dice la Biblia, fíjate, comían juntos con alegría, pero también con otro elemento: sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el resto de las personas, con el pueblo. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué pasaje lleno de tanta riqueza, pero también de tantos retos que tú y yo debemos traer a nuestra iglesia! El Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, la conversión y bautismo de más de 3,000 personas fueron realmente eventos muy notables. Pero en este pasaje que acabamos de leer podemos ver el legado duradero de la obra de Dios en la vida de estas personas que decidieron creer. Este pasaje nos muestra lo que tú y yo debemos hacer como iglesia para marcar la diferencia.
en medio de tanto, en un mundo donde hay muchas iglesias, déjame decirte que muy pocas son las que están marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque las iglesias que marcan la diferencia son aquellas que realmente son iglesias alineadas a la palabra de Dios, que no se salen de la voluntad de Dios y que cumplimos a cabalidad la obra que Dios está haciendo en la vida de todos los que hemos creído. ¿Alguien aquí ha creído? ¿Alguien aquí tiene a Jesús en su corazón? Pues este es nuestro reto, llevar una vida que refleje esa transformación. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, la vida del cristiano. La vida del cristiano. Hoy en día muchas personas se llaman religiosas, se llaman inclusive cristianos, pero decirlo de palabra es muy fácil. Pero Jesús fue claro cuando dijo, hey, por sus frutos los conoceréis. Porque hay unas características que tú y yo no podemos negar que siguen a nuestra conversión. Celebramos todos aquellos que creen por primera vez. Celebramos todos aquellos que se bautizan obedientes a la palabra de Dios. Pero luego viene un caminar que demanda ciertas cosas, lo que Jesús le llamaba frutos. Elementos que caracterizan la vida de un creyente, la vida de un cristiano. La Biblia nos está diciendo en Hechos 2:42 una palabra muy importante. Decía, ellos, los que habían creído, Francisco, perseveraban. La Nueva Versión Internacional utiliza la frase, se mantenían firmes. Perseverar, mantenerse firme en algo. Y es que hay una realidad, tú y yo, para poder ver buenos resultados en nuestra vida, siempre debemos perseverar o mantenernos firmes en aquellas cosas que realmente nos bendicen. Y en Hechos, versículo 42, comenzamos a ver ciertos elementos que Dios ha dejado en la iglesia que tú y yo necesitamos. El primero de ellos es perseverar, mantenerme firme ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, a lo cual también le podemos llamar la enseñanza de los apóstoles. Ahora, recordemos quiénes eran estos apóstoles. Estos apóstoles a los que hace la referencia la Biblia fueron personas que caminaron con Jesús. Y ese caminar con Jesús los transformó. Eran personas normales, diferentes profesiones, diferentes oficios. No había nada especial probablemente en ellos, pero al caminar con Jesús, el caminar con Jesús, con el Maestro, les cambió la vida. Sus vidas habían sido transformadas y ahora ellos se convirtieron en lo que Jesús les dijo antes de ascender al cielo. Se convirtieron en testigos de Jesús, testigos del poder de Dios. Y ahora ellos tenían una asignación: comunicar a todo el resto de personas quién es Jesús y todo lo que Jesús había hecho en sus vidas. Esto nos hace partir de algo muy importante, iglesia. Tú y yo, en esta vida de creyentes, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer bien qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros, y no solo eso, lo que Jesús continuará haciendo con cada uno de nosotros. Pablo lo decía, aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. ¿Alguien aquí está listo para irse al cielo? ¿Cómo que amén? O sea, ¿estás listo ya? Dios ya completó su obra en ti. Ahí sí ya no, pastor. Cambio mi amén. Somos una buena obra en las manos de Dios. ¿Alguien es una buena obra en las manos de Dios? Pero no olvides esto, ponle ahí en construcción. Carácter, 20% bueno, 80% en construcción.
Porque si Dios todavía nos tiene acá respirando es porque todavía Él no ha acabado con nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero hay camino por recorrer, iglesia. Por eso la importancia de esto. A través de la palabra de Dios, tú y yo conocemos a Jesús. La palabra de Dios nos muestra a Jesús y todo lo que Él ha hecho y va a hacer con cada uno de nosotros. Cuando Hechos 2:42 nos dice, perseveraban, se mantenían firmes en algo que ellos iban a necesitar, les estaba diciendo, necesitamos mantenernos firmes en aquello que nos muestra a Jesús. En aquel entonces era la doctrina de los apóstoles, hoy en día es esta hermosa palabra de Dios que nos habla de Jesús. Por eso, cuando hablamos de la vida del cristiano, desarrollemos un punto 1. Lo primero que debemos hacer tú y yo es mantenernos firmes en la palabra de Dios. Cuando pregunté si estábamos listos para ir al cielo, muchos dijeron amén. Cuando preguntamos de mantenernos firmes en la palabra de Dios es otro reto. Porque claro, todos queremos ir al cielo, anhelamos estar en la presencia de Dios, pero no muchas personas son buenas para mantenerse en la palabra de Dios. Cuando Hechos nos está diciendo perseveraban, se mantenían firmes. Nos está diciendo, hay una base para tu vida y esa base es la palabra de Dios. Cuando tú le entregas tu vida y tu corazón a Jesús, dentro de ti nace un anhelo de conocerle a Él más y más. Es como cuando te enamoras de alguien. ¿Alguien aquí está enamorado? Vamos casados, ¿verdad? Échale ganas, ayúdame a predicar. ¿Alguien aquí está enamorado? Sí, el enamoramiento no es una emoción, o sea, tiene que pasar a ser una decisión del comenzar a luchar por esta relación. Cuando tú conoces a Jesús dentro de ti, tiene que haber algo. Tú dices, hay más, hay algo que todavía no conozco. Y eso es donde entra la palabra de Dios. Estos miles de personas que en el versículo 41 habían creído en Dios, se habían bautizado, fíjate, ahora ellos estaban dispuestos a ir una milla extra. Ellos sabían que tenían que profundizar en ciertas cosas. Era el inicio de algo, y es que el haber tomado la decisión de cambiar, el haber tomado la decisión de bautizarte es solo el inicio de una nueva vida. O lo que la Biblia le llama una nueva creación. No cometas el error de creer que una vez tú ya te bautizaste, todo está hecho. No, el bautismo es esa marca espiritual. Es como ese anillo que te recuerda algo, pero el anillo no determina muchas cosas más allá de ese recordatorio. Tu bautizo te recuerda algo, que tú le perteneces ahora a Jesús, que ahora eres una nueva vida. El viejo hombre quedó ahí, ¿verdad?, ahogado en el bautisterio. No lo saquemos de ahí. Hoy William me decía, pastor, ¿está listo el bautisterio? Le dije, yo creo que sí. Y casi me decía, sí, porque con todos los que bautizamos el domingo pasado, eso va a estar lleno de pecados. Yo le decía, bueno, no estás del todo equivocado. ¿Por qué? Porque ese bautizo representa algo, pero no es el destino final. Es el inicio de una hermosa vida que podemos tener en Cristo Jesús. Es una vida en la cual tú y yo tenemos un compromiso, no con Pastor Iván, no con The Church en español. Tu compromiso es con Jesucristo. Él es tu Rey, Él es tu Señor. Y a través de su palabra tú puedes conocerlo más y más. Dios tiene muchos milagros preparados para ti. Dios va a hacer cosas hermosas en ti y a través de ti. Pero recuerda que tú tienes una parte que hacer. Dios hará su parte, pero Él va a dejar otra parte que tú debes cumplir. Por eso permanece firme en la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la base de toda iglesia? ¿Qué es lo que hacía a esta primera iglesia especial? ¿Acaso era su música? ¿Acaso eran las luces? No había luces en ese momento. ¿Acaso era el pastor? Es que el pastor es lo que determina. No, lo que hacía especial a esta iglesia es que ellos perseveraban, se mantenían firmes en aquellas enseñanzas que habían recibido acerca de Jesús. Anota la siguiente frase en algún lugar. Lo que hace a una iglesia especial es el amor de Dios manifiesto
en el amor por las personas y el poder transformador de la presencia de Dios. Esto es lo que hace a una iglesia especial y lo podemos ver en este pasaje de Hechos 2. No son las luces. Cuando quieras criticar las luces, tranquilo, no las critiques. Cuando quieras criticar cualquier otro elemento, no lo critiques, porque eso no es el fundamento de la iglesia. Lo que hace una iglesia especial es cuando el amor de Dios está en ese lugar. Y ese amor de Dios, ¿sabes qué? Transforma la vida de las personas. Y eso lo podemos saber, lo podemos ver en este lugar. Pero no solo eso, ese amor se traduce en amar a los demás, como Jesús lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que hace a una iglesia especial, ese amor de Jesús. Había llenado Paco el corazón de estos miles de personas y ahora ellos estaban marcando la diferencia en esa época. Tenían la estimación de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos decían, aquí hay algo diferente. Esto no es algo actuado, no es algo fingido. Ahora ellos estaban con un compromiso de ir más profundo en su conocer de Jesús. Por eso en el versículo 42, leo ahora la Nueva Versión Internacional, lo dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Pero también había otros elementos como la comunión, en el partimiento del pan, pero también estaban firmes en la oración. El mantenernos firmes en la palabra de Dios nos lleva a las siguientes características del cristiano: a compartir nuestra vida con los demás. ¿Tú fuiste diseñado para compartir tu vida con alguien más? Gracias, Maripaz. ¿Alguien más se alegra de compartir su vida con alguien más? Ay, no, pastor. Yo a Dios, o como dicen algunos, ¿verdad? Diosito lo amo con todo mi corazón, pero no aguanto a la gente. Y es ahí donde Dios va a transformar nuestras vidas. Yo no sé cómo está tu nivel de aguante con los demás. Si a veces no nos aguantamos ni con los de la misma casa. Sonreímos, pero sabes que hay un elemento que va de la mano de una nueva creación, y es el compartir con alguien más. Estaban en comunión, compartían el pan y la oración. Y es que tú no sabes qué rico es comer pan dulce con café y orar con los hermanos de la iglesia. Es de mis tiempos favoritos los servicios, pero no se compara como cuando uno va a la casa de un hermano y sacan de pronto, ¿verdad?, ese pan dulce. Y tú sabes que no es solo uno, es una docena. Sacan la tacita de café que es como una olla. Y tú comienzas a compartir tu vida. Continuamos hablando de Jesús. Terminamos orando por una necesidad. Eso es lo que debe ser la base de la iglesia. No el pan dulce, el compartir nuestra vida con alguien más. Si tú no estás compartiendo tu vida con alguien más, hay algo que te está faltando. Probablemente no has permitido que la palabra de Dios cambie tu realidad y te lleve a lo siguiente. Hay muchas situaciones en la vida que nos han marcado. Hay muchas iglesias o instituciones religiosas que nos han marcado y por eso dejamos de creer en ella. Pero nunca dejes de creer en Dios y en su palabra. Que una organización religiosa se haya equivocado no quiere decir que Dios se haya equivocado. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y dejó una iglesia que marca la diferencia. De ahí la importancia de nosotros estar firmes en lo que Hechos 2 nos está diciendo. Mantengamos firme nuestra vida en la palabra de Dios. Y eso nos llevará a realmente ser personas que bendicen a los demás. La constancia es importante. Cuando la Biblia dice perseveraban, mantenerse firme, es porque hay un elemento que nos falta a nosotras las personas, especialmente los latinos. ¿Algún latino en la casa? Cuando digo esto, a veces hasta mi japonesa dice amén, se emociona, ¿verdad? Yo le digo, no, usted es japonesa, ¿verdad? Pero es latina de corazón. Somos especiales los latinos, pero hay algo que nos falta: constancia.
Perseverancia. Comenzamos cosas, pero no las seguimos. Pastor, esta es la iglesia donde Dios me está diciendo que tengo que estar. ¿Y al siguiente domingo no vienes? Y yo digo, ¿qué pasó? Y ¿sabes qué? No te preocupes, no te juzgo. Dentro de nosotros hay algo que batallamos y es la constancia. Mantente firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios tú la necesitas. Por eso cada miércoles nos vas a escuchar predicando de la palabra de Dios. Y si tú crees que tienes que hacer un ajuste en tu agenda para venir los miércoles, hazlo, porque tú lo necesitas. Es por tu bien, tu familia lo necesita. El discípulo es aquel que anhela cada vez más y más. Y no te estoy diciendo que por venir o no venir miércoles tu vida. Te estoy diciendo, busca estos elementos que la Biblia nos está mostrando en Hechos 2. Mantente constante en ellos y vas a ver cómo los milagros de Dios comienzan a ocurrir en tu vida, en tu hogar, en todo lo que te rodea. Para eso hay otro segundo elemento. Punto 2. Debemos permanecer juntos. Debemos permanecer juntos. Hay una palabra muy repetida en este pasaje. Leo el versículo 44 y dice así: todos los creyentes estaban, lee conmigo, estaban peleados. Hoy yo veo las iglesias y todas se pelean, ¿verdad? Yo digo, o sea, eso no es la iglesia que yo leo en Hechos 2. Todos los creyentes estaban juntos. Tenían todo en común. De hecho, llegaban a este nivel, fíjate, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Recuerda de muchos de los que habían creído después del Pentecostés, habían venido de otras ciudades, de otras regiones y ahora se tenían que quedar ahí por un tiempo. Entonces lo que hacían los hermanos es, si aquí estás tú, yo te voy a ayudar. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual tú y yo podemos ver que la iglesia ha sido diseñada para ayudar a los demás. Y luego dice el versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ellos estaban juntos. No dejaban de reunirse ni un solo día. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no nos vamos a ir de este lugar? Ciérrame las puertas, Ricky, ahí, porque queremos ser la iglesia. No quiere decir eso. Estos hermanos estaban viviendo un tiempo especial, pero lo que nos está afirmando para nuestro tiempo es lo siguiente: la importancia de permanecer juntos. ¿Por qué? Anota esta frase en algún lugar. Porque lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos, no podremos alcanzarlo solos. Siempre necesitaremos de alguien más. Si tú crees que Dios ya acabó contigo, Dios apenas está comenzando. Y para eso te va a rodear de personas a los cuales tú debes permanecer pegadito. Dile a quien tienes al lado: yo te necesito. Esa es una prueba de fuego, ¿verdad? Por ocasiones dicen, no, Él me necesita a mí. No, tú vas a necesitar de personas que Dios va a poner en tu camino. Yo nunca me imaginé cuando nací allá en El Salvador que en el año 2024 iba a conocer a gente tan linda en Houston, Texas. Específicamente en nuestra ciudad de Jerseyville. No pasó nunca por mi mente, pero recuerda, Dios tiene sus planes y Dios te ha traído a este lugar. Este es un lugar especial. No por el auditorio, por el tipo de gente que hay en este lugar. No es gente perfecta, pero es gente que nos animamos a permanecer en la palabra de Dios. Y esto nos lleva al siguiente nivel: permanecer juntos. Hay cosas que tú puedes alcanzar cuando tú estás al lado de alguien más. Ellos estaban juntos y tenían todo en común. Comenzaron a crecer cuando estaban juntos. Comenzaron a ser bendecidos cuando estaban juntos. Dios quiere utilizar la vida de alguien más para bendecir tu vida. Pero también quiere utilizar tu vida para que tú bendigas la vida de alguien más. Es así como funciona la iglesia. Por eso es que al final del servicio tendremos nuestra feria de servicios. Porque queremos que tú seas
ese agente de bendición para alguien más, para nuestros niños. ¿Sabías que nuestros niños cada vez son más y más? Es que los latinos somos buenos para ser niños. Ahora, ¿qué va a pasar con esos niños? Ay, pastor, oremos por ellos, oremos por esos maestros. No, tal vez Dios te va a levantar a ti. ¿Para qué? Para que tú bendigas y abraces la vida de un niño que ha pasado toda su semana con escasez de amor en su hogar. Dios te quiere utilizar a ti. Estamos levantando nuestro ministerio de estudiantes, de jóvenes, y es ahí donde yo te necesito. La iglesia va a ser bendecida en la medida que tú y yo permanecemos juntos, pero el permanecer juntos no es nada más un servicio de las 12:15, no es nada más un día de familia que vamos a tener en el parque. Permanecer juntos es decir, pastor, voy a hacer lo que tenga que hacer para ser de bendición a la familia. ¿Alguien anhela bendecir a la familia? Vamos a ver si es cierto. Porque el crecer genera en ti incomodidad. El llegar al siguiente nivel genera en ti salir de una zona de confort, que no es mala, no me malinterpretes, pero lo que Dios quiere hacer en ti involucra la vida de alguien más. La vida de un cristiano es aquella que bendice a todo aquel que se le atraviesa. Y hay un montón de gente en este lugar que está esperando a que tú puedas levantarte para ser ese agente de bendición para la vida de otros. Esto es lo que hacía a esta iglesia especial. Tú no tienes ni idea cómo tu vida va a cambiar cuando apartes un segundo sábado de tu mes para ir a dar alimento y desayunos a los que no tienen trabajo. Tú no te imaginas cómo tu vida va a cambiar cuando saques de tu tiempo para visitar a una familia que te estaba esperando. Y algunos dirán, pastor, ¿a mí? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra vida no es perfecta, recordemos a Pedro, él se levantó lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien aquí tiene al Espíritu Santo en su vida? Siguiente nivel, estamos en la palabra de Dios. Ahora es ahí lo que Dios va a utilizar para que tú seas de bendición a personas que ni siquiera te imaginas que vas a ser de bendición. Anhelamos y oramos por lo que Dios va a hacer en The Church en español. Y todo lo que Dios nos ha permitido vivir, sabemos que está en el control de Dios. Y le decimos, Padre, esta es tu iglesia. Haz con ella todo lo que tú tienes preparada para ella. Y ahí entras tú, ahí entro yo. Estas personas siempre buscaban la oportunidad de servir. Vendían lo que tenían, tranquilos, aquí no vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Algunos comienzan a sudar cuando leen ese pasaje. ¿Hacia dónde vamos, pastor? Tranquilo, no vamos hacia ahí. Porque estas personas no lo hacían obligado, lo hacían de corazón. Imagínate llegar al nivel de decir, voy a vender mi troca. ¿Dijiste amén, Manny? Hay cámaras, ¿eh? Ahora utilizo al pastor Manny porque pues le tengo confianza, pastoreamos juntos, ¿verdad? Pero estamos hablando de palabras mayores. Estas personas no estaban jugando al cristianismo. Estas personas realmente habían encontrado algo más valioso que las trocas y las casas. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por bendecir a alguien más. Hago un paréntesis. Yo no te voy a decir qué es lo que tú debes hacer para bendecir a alguien más. Eso solo Dios lo puede hacer. Porque por ahí hay líderes religiosos que te dicen, no, mira, haz esto, haz aquello. Cuidado con esos líderes religiosos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué es lo que Dios va a poner en tu corazón. Y hasta dónde vas a estar tú dispuesto de sacrificar por bendecir a alguien más. Eso es permanecer juntos. Permanecer juntos no es coincidir en un servicio. Permanecer juntos es que de corazón yo voy a estar ahí dispuesto a bendecir a aquel que está pasando por una necesidad. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Y luego hacían esto. De casa en casa partían el pan. Y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo cierro con este tercer punto. Tú y yo debemos aprender a compartir con alegría y generosidad.
¿A cuántos aquí nos gusta compartir? A mí no. Tengo mi esposa japonesa, que Dios me la mandó a mi vida para que yo la bendiga. Y cada vez que vamos a un lugar, pues yo pido mi plato de comida. Es mi plato de comida. Yo lo pedí. Y le haces la pregunta a tu amada, ¿tienes hambre? ¿Cuál es la respuesta? No, no tengo hambre. Uno dice como hombre, no tiene hambre. Este es mi plato de comida, ella no tiene hambre, ¿verdad? Pero de pronto tú te das cuenta que en el proceso, ¿verdad? Ves un tenedor extraño llegando a tu plato. Y no es que agarre la orilla, sino se va al centro del plato, donde está ese centro que es sagrado. O sea, lo que tú guardas para el gran final. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Sí? Estamos hablando de gente normal, ¿cierto? Ok. El Señor no ha terminado conmigo. Continúa perfeccionando en mí. Cuando yo preparaba este mensaje, yo pensaba en mi plato y en mi japonesa. Y yo dije, Dios, ayúdame a compartir mi comida con alegría y generosidad. Ay, Señor, transforma mi corazón. Yo te necesito. No me juzgues. Yo soy como tú. Ahora, en nuestro corazón hay alguien con el cual tú siempre vas a batallar cuando hablamos de compartir con alegría y generosidad. Y no estamos hablando de un plato de comida. Hay muchas otras cosas que tú necesitas aprender a compartir. Porque el Señor bendice cuando tú y yo aprendemos a compartir. El Señor añadía más y más. Y ellos tenían la estimación de todo el pueblo para con ellos. ¿Por qué? Porque llegaron a ese nivel de aprender a compartir, pero no compartir a la fuerza, sino con dos características: alegría y sencillez de corazón. Vivimos en una era en la cual todos quieren hacer cosas para ser vistos, pero no es eso lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Hacemos todo de forma desinteresada. ¿Por qué? Porque buscamos alabar a Dios a través de todo lo que hacemos. Y te digo algo, con tu servicio tú alabas a Dios. Alabar a Dios no es solo cantar. Alabar a Dios es cuando tú sacrificas cosas por amor a los demás. Es lo que esta iglesia hacía, y por eso la multiplicación de Dios no tiene que ver necesariamente con dinero, sino más bien con recursos, tus talentos, tu tiempo, todo lo que Dios ha puesto en ti. Dios lo quiere utilizar ¿para qué? No para que tú tengas un autobeneficio de lo que haces, sino para que realmente alguien más sea bendecido a través de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Esa es la pregunta. Iglesia, estamos felices con lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y vamos a ir al siguiente nivel. Pero es ahí donde te necesitamos. Activa tu vida. Y comienza a ver no nada más por lo que tú quieres alcanzar. Comienza a ver por aquello que Dios quiere hacer a través de ti. Tú eres una persona especial creada por Dios. Pero nunca serás feliz a menos que encuentres el propósito por el cual Dios te creó. Y Dios te creó para ser de bendición a los demás. Fíjate lo que dice Efesios 3:20. Yo voy cerrando con esto. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. ¿Para quién? ¿A quién le damos únicamente toda la gloria? Ten cuidado cuando te tomes la selfie cuando estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Que sea para darle la gloria a Dios esa selfie. Pero si dentro de ti quieres gloria hacia ti mismo, no es así como funciona la iglesia. Que toda la gloria sea para Dios. Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder. Di conmigo, gran poder que actúa en nosotros. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, te has bautizado porque has profesado ser un seguidor de Él, hay un gran poder que actúa en ti. Y ese gran poder va a sorprenderte porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios hace a través de ti. Pero la vida se ha encargado de desviarnos a cada uno. Lo que hemos vivido, ¿sabes qué? Nos ha llevado a un nivel que no somos ni siquiera de bendición a nosotros mismos.
Hay un vicio que te ha amarrado y por eso es que diseñamos nuestro ministerio de ayudas en las adicciones. Si tú eres hombre y necesitas ayuda para ser libre de tu adicción, búscanos, porque tú no vas a poderlo hacer solo. La vida se ha encargado de que te estés destruyendo a ti mismo. Y no solo eso, comienza a destruir lo que Dios te ha dado. Esa es la parte que debemos enfocar también. Hay mucha gente necesitada de la iglesia. The Church en español, luchemos por ser la iglesia que marca la diferencia. Una iglesia que se mantiene firme en la palabra de Dios. Una iglesia que lucha por permanecer juntos, pero una iglesia que llega al siguiente nivel, que sabemos compartir con alegría y generosidad. Anhelamos ir más profundo en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y una iglesia saludable es aquella que está basada en la voluntad y en la palabra de Dios. Hechos 2 nos reta a cada uno de nosotros y nos dice, ¿realmente somos personas que estamos marcando la diferencia? Dios transformó la vida de estas personas, Juan Pablo, porque era necesario que esas vidas fueran transformadas para poder ser de bendición a los demás. Dios quiere cambiar tu realidad, ¿sabías eso? Dios quiere cambiar mi realidad. Quiere que ya no me enoje cuando mi japonesa me quita la comida. ¿Cierto, mi amor? Esto me lo va a recordar cada vez. Tenlo por seguro. Pero yo anhelo ser de bendición para ella. No solo por el plato de comida, sino porque realmente Dios nos ha juntado con un propósito. The Church en español, Dios nos ha reunido con un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Tú no estás aquí por casualidad. Dios va a hacer algo especial en medio nuestro. Y aquí podrás encontrar un lugar donde no se te juzga. Simplemente te vamos a hablar del poder transformador de Dios. Y la buena noticia es que Dios nunca se cansa, no nos deja tirados. Siempre hay un lugar para nosotros a pesar de nuestros fallos.